El siguiente trabajo tiene como título Partial Implementation of the Folded Line Equivalent Transmission Line Model in the ATP version of the Electromagnetic Transient Program. Y quien presentará será Pablo Torres Caballero, del Departamento de Electrical Engineering de la Universidad Estatal de Sao Paulo, en Ilha Solteira, Brasil. Así que, bueno, Pablo, te damos la bienvenida a este congreso y dejamos el tiempo en tus manos por los próximos 20 minutos. Gracias. Puede escucharme, ¿no? Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Como usted mencionó, yo voy a presentar nuestro trabajo, que es Partial Implementation of the Folded Line Equivalent Transmission Line Model in the ATP version of the Electromagnetic Transient Program. Este fue un trabajo que lo escribimos conjuntamente con Jamie Skolke, Luis Timana y nuestro supervisor Sergio Kurokawa. Para este trabajo lo segmentamos en 5 etapas. Primero mostraremos una pequeña introducción sobre qué es el Folded Line Equivalent Model. Voy a mostrar los objetivos, la metodología propuesta, nuestros resultados obtenidos y las conclusiones que sacamos de todo este trabajo. Inicialmente voy a escribir un poco del Folded Line Equivalent Model. Lo que hace básicamente el Folded Line Equivalent es una transformación que, como la transformada modal, lo que hace es agarrar un problema de un dominio y lo lleva a otro dominio donde la solución o es más trivial o se puede obtener más rápidamente o es más simple de obtener. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos la ecuación de cuadripolo de una línea de transmisión, ella relaciona corrientes en las dos terminales de la línea con los voltajes a ambos terminales. Lo que relaciona estas corrientes con los voltajes es la matriz de admitancia de la línea de transmisión. Esta matriz de admitancia tiene varios elementos mutuos, entonces cada una de las fases no solo tiene sus elementos propios, sino que interactúa con las otras fases. Lo que hace el Folded Line Equivalent es agarra este problema que está en un dominio donde existe una relación entre todas las fases y lo separa en dos problemas más pequeños, por así decir. Lo divide en dos contribuciones que son las de Open Circuit y Short Circuit. De esta manera, el problema que era, como vemos aquí a la derecha, una matriz de matrices 2x2, lo transforma en dos problemas independientes uno del otro. Esta transformación se realiza gracias a una matriz de transformación que propusieron los autores originales. Y igual que la transformada modal, lo que se hace es, se agarran las corrientes, se las multiplica por la matriz, y se obtienen las tensiones en el otro dominio. Y los parámetros de admitancia de estas otras contribuciones de Open Circuit y Short Circuit son obtenidas de forma similar. Los objetivos de este trabajo son los siguientes. Primeramente, cuando nosotros usamos un software de simulación de circuitos, generalmente tenemos que usar el generador de datos de dicho programa. Por ejemplo, si fuera el ATP-MTP, tenemos que usar el calculador de parámetros de línea que él tiene. Si usamos, por ejemplo, el Simulink, nosotros tenemos que darle una matriz de impedancia y una de admitancia de la línea de transmisión. Y, por ejemplo, el ATP te recibe datos geométricos de la línea, altura, la posición de los conductores, cómo es el suelo. Y ya en el Simulink tú le puedes dar los datos directamente los datos eléctricos de la línea, como impedancia y admitancia por unidad de longitud. El problema con depender de estos software es que, por ejemplo, si yo quisiera implementar otra forma de calcular, por ejemplo, el sag de la línea, o otra forma de incluir el efecto de la frecuencia en el suelo, tendríamos que, a veces ni es posible, pero generalmente existen algunas formas para algunas cosas alterar en estos programas. Entonces, lo que queremos con nuestro trabajo es mostrar que nosotros podemos implementar eléctricamente
el circuito de fault line equivalent, que tiene dos ventajas grandes. Una, por ejemplo, tenemos un circuito muy grande, súper complejo, con rectificadores y varios elementos de potencia. Y como este circuito es complejo, y si nosotros incluimos una línea de transmisión muy corta, por ejemplo, una de 100 metros, el paso de simulación de este circuito tendría que ser igual o menor al tiempo de propagación de la línea de transmisión. Lo que podemos hacer con el fault line equivalent es que él es un modelo que es preciso, incluso cuando el tiempo de simulación es mayor al tiempo de propagación de la línea. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, en nuestros resultados, que nosotros simulamos una línea de 300 metros. Para que los modelos tradicionales consigan representar esta línea con precisión, el paso de tiempo tiene que ser menor a 1 microsegundo. Y cuanto menor, los modelos son más precisos. Una gran desventaja de esto es de que si tenemos un modelo complejo con varios elementos de electrónica de potencia, varias líneas más largas, es que toda la simulación de todo el circuito tendría que realizarse con el paso de tiempo más pequeño, que sería el de la línea corta. Entonces, nosotros implementando el fault line equivalent model, nosotros conseguimos agrandar el paso de tiempo para que las simulaciones sean más eficientes y más cortas sin sacrificar precisión. Entonces, primeramente nosotros, para conseguir representar este fault line equivalent, no solo de manera matemática, sino implementarlo en un software genérico de simulación de transitorios o en un simulador de circuitos, primero nosotros agarramos la matriz propuesta por el actor, la modificamos y proponemos esta matriz K. Esta matriz K, que transforma una línea monofásica del dominio, puede ser, por ejemplo, modal de las fases, lo transformamos en sus contribuciones de Open Circuit y Short Circuit. La ventaja de usar esta matriz K, el motivo por el cual la modificamos, la verdad, es de que esta tiene es ortonormal, entonces no altera los valores de voltaje o de corriente. Por este motivo, esta matriz la podemos representar usando circuitos eléctricos. Entonces, aquí lo que mostramos en la figura de abajo es que agarramos aquella línea que mostré 2 slides atrás, que tiene I1 y B1 en la entrada, I2 y B2 en la salida. Aplicamos esta transformación y pasa como si agarráramos la línea y la dobláramos, de ahí el nombre folded line. Entonces, esta línea ahora es transformada en dos partes, la que es Open Circuit y la que es Short Circuit. Y estos dos se solucionan como si fueran problemas diferentes, uno independiente del otro, como muestran las ecuaciones a la derecha. Entonces, lo que hacemos es representamos la matriz K usando transformadores ideales. La polaridad de los transformadores representa la señal que hay dentro de la matriz. Polaridades similares representan positivo y polaridades opuestas un negativo. Y la relación de vueltas en estos transformadores ideales representa la magnitud de cada elemento dentro de la matriz. De esta manera, usando estos transformadores, esta matriz de transformación puede ser implementada en cualquier software de simulación. Luego, una vez que nosotros transformamos los voltajes y las corrientes al dominio FLE, del fault line equivalent, nosotros tenemos que la línea se transforma en dos líneas y cada una tiene sus parámetros. Y estos parámetros aún continúan siendo dependientes de la frecuencia. Entonces, agarramos estos parámetros que dependen de la frecuencia, que lo muestro aquí abajo a la izquierda, que es la frecuencia compleja S, y usamos técnicas de ajustes como el Fast Relax Vector Feeding para ajustarla a una función racional que tiene la forma que mostramos abajo, que es una sumatoria de un par de polos y residuos, un término lineal y un término asintótico. La ventaja de usar estas técnicas de ajuste es de que teníamos una función que no es una función determinada, son varios puntos medidos, ¿no? Entonces la ajustamos usando una función, y la ventaja es que esta función la podemos representar usando circuitos eléctricos. Existen varios autores como Antonini que propusieron diferentes topologías de circuitos que representan estas funciones racionales. Nosotros incluimos una de estos circuitos equivalentes
y lo implementamos usando uno de los bloques lib del ATP. Eso se podría realizar también manualmente, o sea, agarrando resistores, capacitores, inductores y conectando los elementos de forma manual en el circuito, o se puede realizar automáticamente usando el bloque lib. Entonces, como iba diciendo, si vemos el fluxograma que está a la derecha, tenemos los datos de la línea, que son altura, sag, cantidad de conductores, fases. Calculamos los parámetros de esta línea y con estos parámetros calculamos la matriz de admitancia nodal. Y usamos la matriz propuesta acá para descomponerla en sus dos contribuciones que son Open Circuit y Short Circuit, como podemos ver aquí a la derecha. Y ajustamos estas admitancias usando circuitos equivalentes, creamos el circuito equivalente asociado, y esto los incluimos en el software de simulación de ATP. Este es un proceso bastante simple. La parte más complicada es cómo queremos calcular los parámetros, lógicamente. Y de esta manera conseguimos representar líneas de transmisión en el ATP-MTP. Para nuestros resultados simulamos una línea monofásica que contiene una fase que posee cuatro conductores en el bundle. Y desde esta línea calculamos la impedancia y la admitancia. Y la descomponemos en sus dos componentes que serían la admitancia de Open Circuit y la admitancia de Short Circuit. Agarramos estas admitancias y la pasamos por el vector feeding y obtenemos la función ajustada. Aquí mostramos en las figuras de la derecha, en la figura de arriba, la admitancia de Open Circuit y en la admitancia de abajo la de Short Circuit. Y comparamos cuáles son los valores medidos con los valores aproximados con el vector feeding. Podemos ver que el ajuste es bastante bueno y que el error o la desviación es bastante pequeña. Entonces el ajuste es bueno. Y agarramos esta línea y la colocamos en un escenario donde ella es 300 metros. ¿Por qué 300 metros? Porque para nuestras figuras mostrar que el tiempo de propagación de una línea de 300 metros es aproximadamente 1 microsegundo. Esta línea, una de las terminales la conectamos a un generador de voltaje, un generador representado por una fuente de voltaje, y al otro terminal hacemos 3 conexiones. Cuando comienza la simulación lo dejamos en circuito abierto. A los 2 milisegundos le conectamos una carga resistiva inductiva y a los 4 milisegundos le aplicamos una falta de cortocircuito a esa terminal. Esta simulación lo dividimos en 2 figuras. Entonces, en la figura de la izquierda ustedes pueden ver la simulación de 0 a 2 milisegundos, que es cuando la línea está en circuito abierto, es por eso que oscila bastante. En la figura de la derecha es los restantes de la simulación, que de 2 a 4 milisegundos es cuando la línea está con la carga resistiva inductiva. Se puede ver que está entrando en un régimen permanente y entrando en sincronía con la fuente, con el generador. Y a los 4 milisegundos la tensión cae a 0 por causa del cortocircuito. Lo que es interesante es que simulamos este escenario usando 3 modelos. El J-MARTI, que ya hay en el ATP, implementamos en el ATP el Universal Line Model y usamos el modelo propuesto con la matriz propuesta, que son las 3 líneas que vemos en cada una de estas curvas. Y para estos 3 modelos usamos el mismo paso de tiempo, que es 0.1 microsegundos. Lo que podemos ver de esto es que el ULM con el modelo propuesto son prácticamente iguales. Solo el modelo de J-MARTI que da valores un poco más exagerados de tensión, de voltaje en este modelo. Aún más, por causa de que en esta figura solo conseguimos mostrar con claridad 3 figuras, nosotros simulamos usando estos otros 2 modelos y el modelo propuesto usando diferentes pasos de tiempo. Y en esta otra figura agarramos una porción de la simulación cuando ella está con circuito abierto y mostramos cómo quedan las curvas de voltaje
usando el modelo de JMATI con un paso de tiempo 0.1 microsegundos. Nosotros no pudimos simular con un paso de tiempo de 1 microsegundo porque el ATP ya lanza el error diciendo de que el tiempo de propagación de la línea es menor o igual que el paso de tiempo de la simulación. Entonces, una simulación con un paso de tiempo igual al tiempo de propagación no se puede hacer usando el JMATI. Luego implementamos el ULM, que también necesita que el paso de tiempo de la simulación sea menor que el tiempo de propagación de la línea. Y luego lo simulamos con un paso de tiempo menor y con un paso de tiempo igual al tiempo de propagación de la línea. Y luego mostramos 4 figuras usando el modelo propuesto, el Fault Line Equivalent, con diferentes pasos de tiempo. Podemos ver que para comenzar el JMATI, cuando usamos un paso de tiempo igual al tiempo de propagación, no se puede simular. El ULM puede simular y dar resultados razonables, a pesar de que ya comienza a variar. Si nosotros vemos aquí en la figura, hay varias curvas que tienen el mismo pico, y hay una que está chiquitita, que es medio rosa, magenta. Esa es la figura del ULM cuando usa un paso de tiempo igual. Entonces, podemos ver que con un paso de tiempo igual, el ULM ya comienza a distorsionar un poco el voltaje. En comparación, nuestro modelo, el modelo propuesto con la matriz propuesta, él tiene picos casi constantes para todos los pasos de tiempo. Usamos un paso de tiempo que es menor al tiempo de propagación, igual al tiempo de propagación, y simulación donde el paso de tiempo es hasta 3 veces mayor que el tiempo de propagación de la línea. Similarmente, mostramos las mismas curvas cuando conectamos la carga resistiva inductiva. Aquí las diferencias no son tan grandes, pues el escenario de una línea de transmisión conectada a una carga no es tan extremo cuanto una línea en circuito abierto, ¿no? O cortocircuito. Entonces, lo que podemos concluir de nuestro trabajo es de que usando el Fault Line Equivalent, nosotros conservamos la precisión del modelo, solo que podemos simular él usando pasos de tiempo mayores. Esto se traduce en tiempos de simulación menores. Por ejemplo, si teníamos un modelo que incluya, por ejemplo, 20 barras y una de las líneas era de 300 metros, como mostramos en este artículo, si usamos modelos convencionales, tendríamos que usar pasos de tiempos de simulación muy pequeños, y eso resultaría en tiempos de simulación bastante grandes. Usando el modelo propuesto, podemos usar pasos de tiempo de simulación mayores que el tiempo de propagación de la línea, y de esta manera tener modelos que son 2, 3 veces más rápidos, hasta 4 veces más rápidos. Entonces, la ventaja de nuestro modelo es, uno, que podemos reducir tiempos de simulación, y la otra ventaja es de que usando el diagrama para implementar nuestro modelo de línea que presentamos en este artículo, cualquier usuario podría definir los parámetros que desease usando, por ejemplo, nuevas teorías de cálculo de parámetros, nuevas configuraciones de línea, qué pasa a altas frecuencias, alterar cómo son calculados los parámetros, incluirlas en simulaciones, en softwares de simulación como el ATP o el Simulink, porque si nosotros pasáramos a depender de los modelos que ya están listos en estos programas, probablemente no podríamos implementar nuestras nuevas teorías. Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta que tenga. Respondiendo a la pregunta de Michael Álvarez,
Estas simulaciones las realizamos usando una fuente de tensión del ATP, y esta es lógicamente senoidal o cosenoidal, pero a principio nosotros podríamos conectar cualquier fuente y usarla, cualquier fuente en la simulación. Podríamos usar cualquier fuente que el software deje usar. Por ejemplo, en el ATP tiene funciones también que son triangulares, tiene funciones step, y si nosotros usamos, por ejemplo, el Simulink, tú puedes poner una fuente y le puedes dar como señal de entrada cualquier función que desees. Puede ser, por ejemplo, una dupla exponencial, puede ser una función de Gauss, puede ser cualquier otro tipo de fuente que tenga una forma matemática, que el software la fuerza a hacer una fuente de tensión o de corriente. Gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias.